Seguimos con problemas de Weissman. En este caso vamos a ver cómo se crean las ecuaciones de variables de estado para los circuitos de segundo orden o superior. Básicamente para circuitos sencillos. En este caso nos dicen que cualquier red de segundo orden puede ser descrita por un conjunto de ecuaciones simultáneas diferenciales de primer orden que tienen la forma matricial, es decir, el vector columna de la primera derivada igual a una matriz de coeficientes por las variables de estado A más una función de las entradas B1, B2, etc. Puede ser una combinación lineal de las entradas. Y en este caso F serían las variables de estado, el vector columna o variables de red. Entonces hay cuatro casos. Podemos ver el caso RL, solo resistores e inductancias. ¿Qué queremos aquí? Queremos que las corrientes de los inductores sean las corrientes de estado directamente. Y si las corrientes de malla no coinciden con las corrientes de los inductores, se usan corrientes de lazo. Cada corriente de lazo debe coincidir con un inductor. Cada corriente de lazo debe coincidir con un inductor y no con los dos o con tres. Para ello, seleccionamos un árbol con los inductores como eslabones, entonces los lazos serán las de los inductores. Las corrientes de lazo serán las de los inductores. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos esta red RL sencilla, ABCD, tenemos dos inductores, entonces ¿qué nos dice? Bueno, tenemos aquí la gráfica de la red, ABCD, tenemos todas las ramas, que pongamos los inductores como eslabones, sería este y este, estos serían los eslabones, y esto en azul entonces sería el árbol. Luego tenemos que elegir las corrientes de malla o de lazo, de manera que cada corriente sea la de un inductor. En este caso, si elegimos esta corriente de malla I1 de ABD, va a coincidir con la corriente de este inductor. Pero luego tenemos que elegir otra corriente para este inductor, y no vamos a elegir esta malla porque entonces esta corriente de malla sería la de esta, pero también influiría sobre este inductor. Así que vamos a elegir un lazo que contenga solo este inductor, sería este lazo externo ABCDA. Esta sería la corriente I2, sería un lazo externo. Y luego que tenemos I1 y I2, simplemente aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff y ya obtenemos las ecuaciones de variables de estado. A ver, aquí por ejemplo, esta malla I1 sería directamente B de T, sería igual a 2I1 más 1 de I1 de T, y la corriente I2 afectaría a este resistor porque iría por el exterior y va en la misma dirección que I1, así que sería también más 2 I2 igual a B de T. Y aquí la corriente, la ley de voltaje de Kirchhoff, este lazo externo, nos daría entonces B de T es igual a 2 más 3 igual a 5 y 2 más 1 de I2 de T, y 1 afectaría a este inductor y va en la misma dirección de I2, así que serían 2 más 2 y 1. Y eso ya tendríamos las ecuaciones de variables de estado. Fíjense que aparece I1 y 2, que son las corrientes de los inductores que nos interesa, y la primera o segunda y la primera derivada y las entradas. Y lo ponemos en la forma matricial de I1 de I2 de T es igual a la matriz de coeficientes por las corrientes más las entradas. Vamos a ver otro caso. Escribe las ecuaciones de variables de estado para la red RL. Suponga que todos los elementos tienen valores unitarios. Aquí es una red un poco más compleja y tenemos una fuente de voltaje dependiente de corriente I0, 2 I0, donde I0 es esta corriente. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es el gráfico, que sería esta cuadrícula, y los eslabones serían este inductor, este otro y este otro. Luego la malla I1 sería esta, de manera que toque este inductor. Luego tendríamos para el segundo inductor
tendríamos I2, sería este lazo externo para que toque solo este inductor y no este. Entonces lo hacemos con el lazo externo. Para este inductor hacemos una malla I3 para que toque este, y para que toque este inductor hacemos un lazo externo para que no toque a este y solo a este. Y hacemos I4 un lazo externo. Y luego aplican la ley de voltaje de Kirchhoff, igual que antes, a la malla I1. Es decir, aquí tendríamos 1 de T más I1 menos Bs más I0, y luego el efecto de I2. I2 en este caso, como es el lazo externo, afectaría a este resistor. Entonces sería más I2. Va en la misma dirección de I1. Y bueno, y aquí ya tienen una primera ecuación. Fíjense que las corrientes I1, I2, I3 y I4 son las variables de estado. Y tendríamos aquí las corrientes, una primera derivada y la entrada. Hacemos lo mismo con el lazo I2. Tendríamos, este sería 1 de I2 de T, más 2 de I2, menos Bs, más I2. Luego el efecto que tendríamos acá de I3. Aquí 3 afectaría esta resistencia y va en dirección contraria a I2, así que tendríamos menos I3. Y 4 afectaría a esta y esta, iría también en dirección contraria a I2, entonces sería menos 2 y 4. E I1 afectaría a esta. Y a esta resistencia iba en la misma dirección de I2, sería más 2 y 1. Y así ya tienen otra ecuación. Hacen lo mismo con la malla I3. Sería esta de aquí. Sería 2 y 3 más 2 y 0 más 1 de I3 de T. Luego aquí I2 afectaría a este resistor en dirección contraria, sería menos I2. Y la otra es I4, afectaría I3 a través de estos dos resistores y va en la misma dirección de I3, sería más 2 y 4. Ya tienen entonces la ecuación para la derivada I3. Y por último el lazo I4. El lazo I4 sería, bueno, igual que antes, 1, 2, 3 y 4, más 2 y 0, más 1 de I4 de T. Luego esto se ve afectado por I2 a través de estos dos resistores y tiene dirección contraria, entonces sería menos 2 y 2 y 1 afectaría a este resistor en dirección contraria, sería menos I1, y 3 afectaría a estos dos resistores en la misma dirección de I4 más 2 y 3. Y ya tienen la cuarta ecuación donde aparece la derivada de I4 y luego lo ponen en forma matricial. Luego tenemos el caso RC. Elegimos los voltajes de nodo para que coincidan con los voltajes de los capacitores. Luego dibujamos la gráfica de la red y formamos secciones de corte que contengan una sola rama capacitiva. Y luego se aplica la ley de corriente de Kirchhoff. Por ejemplo, para esta red de dos capacitores, tenemos el nodo A, B, C. Tenemos aquí la gráfica A, B, C. Tenemos este capacitor, sería aquí en azul, y este otro capacitor aquí en azul. Este lo llamamos B1, este lo llamamos B2. Serían los voltajes de los capacitores. Luego tenemos que elegir los cortes de manera que contenga una sola rama capacitiva. Así que tenemos que elegir, en este caso elegimos este, porque contendría solo tocaría solo este capacitor. Y este no lo podemos elegir porque tocaría a este y a este. Así que elegimos este corte en C para que solo toque este capacitor. Aplicamos otra vez la ley de voltaje de Kirchhoff al nodo B, por ejemplo, a este corte. Que tendríamos, bueno, esta corriente del capacitor sería 1 por dB2 de T, más la corriente que entra en este sentido, que sería este voltaje entre 4. A esto estamos
por 4, sería 4 por este voltaje, que sería entre este punto y este punto, sería menos V1 más V2. Aquí ya tenemos una primera ecuación. Y por supuesto las variables de estado van a ser este voltaje V1 y este voltaje V2, que son los voltajes de los capacitores. Nodo C, hacemos lo mismo. Aquí sería 3 de V1 de T entrando, más 2 entrando también V1, y sale, así que sería menos I, y este también sería entrando, así que necesitamos este voltaje de aquí a aquí por 4, es decir, menos V2 más V1 por 4. Y bueno, y así hallamos ya la tercera ecuación. Ya tenemos las tres ecuaciones de estado. A ver, vamos a ver otro problema. Aquí nos dice encuentre las ecuaciones de variables de estado para este circuito. De nuevo tenemos dos inductores. Bueno, evidentemente ponemos I1 y I2 como la variable de estado, que son las corrientes de los inductores. Definimos aquí V1, aquí V2. Trabajamos sobre el nodo V1 con la ley de corriente de Kirchhoff. La corriente saliendo positiva, entonces tenemos I1 más V1 más menos 10 porque esta entra, más esta corriente saliendo, que sería entonces V1 menos V2 entre 3. Esto está en ohmios. Esto igual a 0. Luego tenemos otras ecuaciones. Bueno, aquí lo simplifican. Luego el nodo V2 hacen lo mismo, ¿no? Tenemos I2 más V2 entre 1. Y esta corriente saliendo, es decir, V2 menos V1 entre 3. ¿Qué tenemos en estas dos ecuaciones? Tenemos la corriente de interés I1 y 2, pero también está V1 y V2. Así que tenemos que eliminar V1 y V2. Pero V1 queda relacionado, por eso se eligieron así, directamente con la corriente I1 y 2, porque V1 sería la caída en el inductor, así que sería 2 de I1 de T, y esta sería un medio de I2 de T. Y de 2, 5 y 7 se obtiene entonces esta ecuación, y luego de 4 hacen el álgebra y obtienen esta otra ecuación. Y luego aquí va, entonces le quedan dos ecuaciones, esta 7 y esta 8. Estas 7 y 8, donde aparece I1 y 2, DI1 y DI2, pero en la misma ecuación aparece tanto DI1 y DI2, así que si nos queda es de aquí despejar DI2 y colocarla acá, y de acá despejar DI1 y colocarla acá. Entonces de 7 se despeja DI1 de T, se coloca en 8, y se tiene una ecuación para la primera derivada de I2, donde aparece I1 y 2 y la entrada, o una función de la entrada. De 8 también hacen lo mismo, despejan de I2 de T, la colocan en 7 y ya tienen otra ecuación donde ahora aparece DI1 de T con I1 y 2 y una combinación de la entrada. Y por último vamos a ver ahora tenemos dos capacitores. Hacemos lo mismo, tenemos aquí la gráfica, tenemos aquí todos los nodos, sería aquí iría la resistencia, aquí el capacitor, la resistencia, y aquí, de aquí a aquí la fuente. Bueno, esto es un solo nodo. Entonces elegimos a V1 el voltaje de aquí a aquí, que sería del capacitor, V2 este voltaje de aquí a aquí, que sería el de este capacitor. Y las corrientes, definimos estas dos corrientes de malla con este sentido, de manera que produzcan más menos I1 y aquí más menos I2 sobre el capacitor 2. Y luego las secciones de corte, vamos a elegir este corte 1 para que toque este capacitor y este corte 2 para que toque este capacitor, y este no lo podemos elegir porque tocaría ambos capacitores. Entonces, bueno, aquí ponemos para hacer
todo el álgebra, ponemos la fuente I1, B1, el capacitor, esta corriente I1 sería aquí I1, B2, esta corriente I2 sería directamente la corriente de malla, y como esto es I2, entra I2 sale, esto sería I1 menos I2. Definimos este voltaje B aquí, y bueno, por ejemplo, I1 quedaría definido directamente como 2 dB1 dt, y 2 quedaría definido como un medio dB2 dt, y B queda definido como un tercio, I1 menos I2. Luego traen sobre la malla 1, hacen la ley de voltaje de Kirchhoff acá, 10 es igual a I1 más B1 más B, que es esto. Sustituyen I1 y I2 de aquí, y B también. Y obtienen una primera ecuación. Igual que antes aparece B1 o B2, pero aquí aparece la primera derivada de B1 y la de B2. Hacen lo mismo para la malla I2. Y si hacen lo mismo, entonces le va a quedar otra ecuación donde aparece B1, B2 y la derivada de B1 y B2. Como ahora aparecen aquí estas dos derivadas, hacen lo mismo de antes. De aquí despejan B2, o de aquí despejan B2 y lo sustituyen acá, y luego de aquí despejan B1 y lo sustituyen acá, y al final pueden hallar la ecuación de estado donde aparece B1, B2 y una primera derivada y una función de la entrada, y luego despejando de B2 dt y sustituyéndolo acá, hallan otra ecuación donde aparece B1, B2 y la derivada de B2 y una función de la entrada. Y ya sería la segunda ecuación de estado. Bueno, lo dejamos hasta aquí.